primer lugar, agradecer a todas aquellas personas que habéis estado estas 4 jornadas, ¿no? Y que estas 4 sesiones, perdón, y que habéis reiterado, habéis resistido y espero que hayáis disfrutado también, igual que nosotros, con esta 5ª jornada, y es precisamente eso lo que más nos anima para seguir celebrándola un año más, de aquí hasta que aguantemos, ¿no? Manolo, yo y quien quiera unirse a nosotros en este caso. Hoy además quiero hacer un agradecimiento especial, que es a Pepe, que está aquí sentado a vuestra izquierda, quien ha venido desde Almería, ¿no? Y quien nos ha comunicado que, bueno, él conoció personalmente a Agustín y que ha hecho, ¿no? esa labor de venir, de desplazarse, de compartir estos 4 días con nosotros, y francamente quiero pedir para él un fuerte aplauso por y me alegra realmente, pues eso, ver que una vez más hoy la sala podemos decir que hay una afluencia, ¿no? Sustanciosa, teniendo en cuenta la fecha que es y la dificultad que supone para mucha gente. Yo espero que esto haya sido, pues, gracias precisamente, ¿no? a la senda que han trazado y el trabajo que han hecho, pues, María Macías Rivero, luego Juanjo Picó, Carmen Ortega y ayer mismo Paco Vigueras, ¿no? Yo espero que la sesión de hoy, pues, os complazca nuevamente, espero que os deleite, ¿no? y que sea, pues, al menos tan buena como las anteriores, ¿no? Voy a presionar un poco. Bueno, antes de entrar directamente en materia, yo quiero, en nombre propio y desde la organización, pues, agradecer a quienes han patrocinado, ¿no? esta jornada, que son, pues, la propia facultad, el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, al Departamento de Ciencia Política y de la Administración, también a la Dirección General de Memoria Democrática y a la colaboración de la editorial Cabaret Voltaire, que tenemos aquí a Miguel Lázaro en su nombre, en este caso. Y luego ya, de una manera a título personal, ¿no? Quiero dar las gracias a 2 personas, ¿no? que están un poco aquí en la sombra, ¿no? La primera de ellas es Manolo Navarro, que es el que se ha encargado de la cámara todos estos días con esa tarea, ¿no? De una manera infatigable, que aunque se ría no es sencillo, ¿no? Y os reto que cojáis la cámara y tengáis el tacto para darle al zoom y los barridos, que yo cada vez que la cojo hago una estropicia con ella, pero Manolo tiene ese tacto, ¿no? Y esa maña para hacerlo. Y a la segunda persona a la que quiero dar las gracias sobre todo es a Pablo Laguna, ¿no? Que realmente él es el responsable, él es el artífice de todo esto, pero que Manolo Navarro aquí coincidirá conmigo que sin él nosotros no hubiésemos hecho absolutamente nada, ¿no? Es decir, estamos inmerecidamente recibiendo vuestros agasajos, vuestras felicitaciones cuando podemos decir que estamos parasitando de Pablo, ¿no? Ambos, nosotros no somos más que mero ornamento, creo. Bueno, yo quiero decir que la sesión de hoy, a mí, desde que comenzaron estas jornadas, es decir que me agradan especialmente, ¿no? Estas sesiones que tienen un carácter más marcadamente literario, ¿no? Ya hemos tenido desde las primeras jornadas, pues, otras sesiones de este tipo, ¿no? Han venido personajes como Gil Cravioto, ¿no? Especialmente yo me recuerdo aquella de las 13 últimas horas de la vida de García Lorca, ¿no? De Miguel Caballero, que fue una sesión que a mí especialmente me gustó. También tuvimos la de, si no me equivoco, la de Luis García Montero el año pasado mismo. Y entre otras, bueno, y como olvidar aquel dúo Juan Trova y Andrés Neumann, ¿no? En aquellas terceras jornadas, ¿no? Lo tengo anotado por aquí, como dijo Andrés Neumann con mucha agudeza, en aquella primaveral mañana del mes de noviembre, ¿no? Cuando estábamos ante una lluvia torrencial en Vigna, que estaba cayendo una lluvia negra, ¿no? Usando el Día Internacional, ¿no? Como el personaje de Gómez Arroz. Realmente fue un día como hoy, un día del mes de abril, ¿no? Y creo que lo recordamos todos con mucho cariño, ¿no? Además con el hijo de Salvador Vila, ¿no? ante la fosa común de su padre, y uno de los días más emotivos, creo, sin lugar a dudas. Y bueno, hay un segundo motivo también porque me ilusiona esta intervención, y es porque este es un formato inédito, ¿no? En esta jornada. Hemos tenido 2 amagos, ¿no? Creo que el primero fue en la segunda
Y el propio libro también de Díaz Caballero, ya mencionado, fue un poco una pseudo-presentación, ¿no? Habían publicado el libro recientemente y vinieron aquí y hicieron una intervención en esa línea, pero no como hoy, ¿no? Con su editor, en este caso es presentación entre comillas, porque es presentación para el público hispanohablante, ¿no? Porque es la traducción del libro que en este sentido, pues, Adoración Elvira como traductora y Cabaret Voltaire como editorial, pues han asumido, ¿no? esa labor de devolver a su lengua materna, la lengua materna de su autor, la obra, ¿no? de Agustín Gómez Arcos, después de haber pasado por más de una decena de lenguas, ¿no? de una de su obra. Creo que es una tarea, ¿no? que merece, ¿no? al menos nuestro reconocimiento, y que no es fácil, supongo, porque he visto que esa obra tiene un marcado carácter poético. Bueno, hay una obra precisamente que es poesía, pero incluso en prosa, ¿no? tiene un marcado carácter poético, y eso dificulta, ¿no? la traducción especialmente, y la responsabilidad que es asumir, ¿no? la traducción de una obra cuando el personaje que la ha escrito tiene el peso, como tiene Gómez Arcos. Quiero destacar las obras que algunas de ellas las podéis encontrar aquí mismo, ¿no? que la editorial ha editado hasta la fecha, ¿no? que son 7: El niño pan, El cordero carnívoro, Ana no, La milagrada, su obra completa de poesía, Escena de caza furtiva, y desde este mismo año María República. Pues yo creo que con esto ya he dicho todo lo que merecía decirse, y sin más, pues cedo la palabra a José Vicente Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy aquí de paracaidista, no estaba previsto mi presencia, sí la del director general de Memoria Democrática, que problemas mayores se lo han impedido. Si lo conocéis, sabéis que tiene un discurso muy interesante. Yo, como digo, he hecho de llegar aquí de improviso, y luego que los compañeros han visto una mesa muy grande, pero de todas formas ser capaz de transmitiros algunas ideas de las que hablamos algunas veces, ya sea en conferencias, charlas o en otros rincones, sobre el tema que aquí nos trae. Hay, como nosotros creo que lo podemos compartir, dos tesis que últimamente, hace un tiempo, se barajan. Una, cuando recordamos la Segunda República, pero coincidimos en que hay que preparar la tercera. Y otra de las tesis sería la necesidad de abrir un proceso constituyente. Yo me he preparado un poco este tema, porque además creo que encaja perfectamente en jornadas como esta. Conocéis que la Constitución Española del 78, y creo que ahí también coincidimos, ha agotado ya su credibilidad como marco de convivencia del Estado español. El pueblo reclama alumbrar un nuevo proyecto político. Perdón. Además, es que no estaba ahora. Muchas gracias. El pueblo está reclamando alumbrar un nuevo proyecto político construido desde abajo, con su participación, que tenga por objetivo impedir a los de arriba cometer las gravísimas agresiones sociales que el sistema capitalista viene realizando sin freno ni escrúpulos contra países, pueblos y personas. El conflicto social es el origen del sentimiento colectivo de la necesidad de un nuevo proceso constituyente. Sería un gravísimo error político entender que la necesidad de realizar la Constitución proviene de los movimientos centrífugos generados en determinadas comunidades. Es cierto que la configuración del Estado actual, con la Constitución del 78, fue una salida provisional para superar dificultades que planteaba la transición de la dictadura a la democracia, pero no es menos cierto que el actual movimiento soberanista obedece no solo a causas identitarias, sino a otras necesidades de tipo ligado a la capacidad financiera de determinada autonomía. Por tanto, la ruptura del orden constitucional no se plantea desde la burguesía nacionalista, enmascarando la verdadera insuficiencia del actual orden de las cosas,
que tiene más que ver con las reglas del juego que impone la actual globalización neoliberal y la crisis que no ha asumido el capitalismo con la actual configuración territorial del Estado español. Además, el pueblo español está vinculando cada vez más, con mayor claridad, está viendo su pérdida de soberanía a favor de la oligarquía político-financiera personalizada en la Unión Europea. Unas veces nos lo han impuesto a través de los gobiernos de Zapatero, ahora el de Rajoy, que han actuado como correas de transmisión. En consecuencia, la verdadera salida que reclama la gente debe ser integral, esto es, política, social, cultural y económica. Es verdad que algunos partidos aspiran a realizar simples reformas para adecuarlo al marco constitucional, pero son muchos los colectivos, muchas las personas que están planteando la vía de habilitar elementos federalizantes para ampliar el marco autonomista, incorporando así competencias a las comunidades autónomas, que hasta ahora son competencias originadas, ejercidas por el Estado. El instrumento utilizado para ello ha sido generalmente la reforma de los estatutos de autonomía, recuerdo que hay la nuestra. Esta estrategia ha agotado sus posibilidades, pues no está la situación para jugar con media tinta. Ya no basta con una profundización del Estado autonómico ni un largo proceso federalizante. La crisis, el descrédito de la política por su alejamiento de las preocupaciones reales del pueblo y de los múltiples casos de corrupción en general, de la institución monárquica en particular, así como la radicalización de los nacionalismos, tanto los periféricos como los españolistas, han precipitado las cosas, de forma que ya se impone acortar los plazos para ir a un proceso constituyente de un auténtico Estado federal, con las características del republicano, plurinacional y solidario. Tampoco nos gustan las salidas de tipo coyuntural. Entendemos la deriva soberanista nacionalista, no entro en el detalle, la posición tozuda que tiene el PP con respecto a esta consulta, o la insuficiente propuesta del Partido Socialista, que si bien está en la línea federal, no avanza e incluso no cuestiona la forma de Estado y acepta la figura del rey como jefe del Estado. No habrá cambio de sistema sin la configuración de una nueva mayoría social que suponga una nueva correlación de fuerzas favorables a los intereses de los de abajo, dispuesta a configurarse como un sujeto político, protagonista colectivo, para elaborar, aprobar y defender desde abajo un nuevo orden político y social plasmado en un nuevo ordenamiento jurídico cuya piedra angular sea una nueva Constitución. Solo un proceso constituyente, surgido de la síntesis entre la rebelión de los indignados, el sentir popular crítico, la acción de la izquierda en su pluralidad, llevada a las instituciones, ayuntamientos, otros entes locales, parlamentos autonómicos, Parlamento español, puede sacarnos del callejón sin salida en el que la oligarquía político y financiera nos ha metido. Entendemos la democracia como un proceso de empoderamiento de los trabajadores y de los ciudadanos frente a la oligarquía, al nuevo sujeto político que debe promover el advenimiento de esta tercera República Federal y Solidaria con una serie de objetivos que me voy a permitir pasar de enumerar, pero que creo que andan en la mente de todos. Algunos, por ejemplo, es el no reconocer la deuda que la mayoría de los pueblos, en este caso el pueblo español, tiene con los bancos. En todo caso, la nueva Constitución sería el resultado de un amplio proceso participativo que culminaría en una consulta popular exhaustiva y en un referéndum. La oligarquía político y financiera, encarnada por el bipartidismo español, ha roto el pacto constitucional del 78, llevando a cabo un repliegue oligárquico con sus privatizaciones, recortes de derechos, actuaciones corruptas y despóticas, giros neocentralistas y el arrinconamiento de los contenidos progresistas y auténticamente democráticos que contenía la Constitución del 78.
Liberada en consecuencia del compromiso constitucional, la izquierda está en disposición de negociar con el pueblo y con otras fuerzas sociales y políticas democráticas la recuperación de un nuevo pacto democrático basado en los valores del republicanismo, el federalismo y la solidaridad. El cambio de la monarquía por la Tercera República no es solo acabar con el anacronismo de que la jefatura del Estado, su máxima institución, sea hereditaria y no elegida democráticamente por los ciudadanos. Es, ante todo, fomentar el republicanismo como un sistema de valores sociales asentado en la democracia real, solidaria y participativa. La forma republicana del Estado tiene una gran tradición política en España. La Segunda República se produjo gracias a la eclosión popular generada por un conflicto social de características similares a la actual. Por eso la fórmula republicana puede, justo en estos momentos, prender en la conciencia colectiva de nuestro pueblo. La actual crisis económica conlleva una crisis política sin precedentes. Frente a la salida antidemocrática de recortes, privatizaciones, etc., no cabe otra salida que la movilización. Pero para que dicha movilización se adhieran muchos grupos sociales, ahora tibios, resignados y pesimistas, se requiere que entre todos y todas creemos un horizonte creíble de una nueva sociedad con un futuro de progreso e igualitario. Ni las soluciones individualistas, ni la merma de derechos que nos impone el neoliberalismo son salidas asumibles. Tampoco proporcionan una salida adecuada la movilización social desprovista de todo horizonte político o el miedo a que la política divida el movimiento movilizador o que los vicios de los políticos contaminen el utopismo de las movilizaciones. La derecha neoliberal en el poder ha intentado reprimir violentamente la capacidad movilizadora de los indignados, de las mareas sectoriales, de las asociaciones que articulan los intereses sociales. También va a intentar desactivar la contestación popular mediante una doble vía complementaria. Por un lado, despolitizar el movimiento con la excusa de que la bandera e ideología, incluso la bandera republicana, dividen a la gente movilizada y de que los partidos de la izquierda intentan manipular, pero al mismo tiempo invitando al movimiento y sus portavoces a que se constituyan en plataformas electorales, con el objetivo de restar capacidad representativa a la izquierda real, que por primera vez en la historia democrática se puede consolidar como una alternativa creíble en España. La única salida posible debe ser colectiva, política, para construir otro modelo económico, el socialismo del siglo XXI, no solo porque es deseable, sino porque es posible. La construcción de este horizonte de la Tercera República Federal y solidaria, el diseño del camino abierto y participativo hacia ella, el nuevo proceso constituyente, es la primera tarea a la que debe dedicarse la izquierda, a la que debe convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que repudien este sistema oligocrático que nos ha convertido en víctimas de una gran estafa a la que ellos llaman crisis. Espero que en esta breve reflexión, muy rápida, me he querido resaltar una serie de párrafos que me parecen interesantes, pero creo que no eran imprescindibles, haya quedado mínimamente clara la intención de esas 4 o 5 ideas que yo quería aportar. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, agradecer a la Universidad de Granada y a los organizadores de estas jornadas sobre el republicanismo que hayan pensado en Mezarcos y hayan incluido en las jornadas de esta tarde. Bueno, yo voy a ser bastante breve porque la oración es la que se va a ocupar de contaros, de explicaros un poco más extensamente quién era Mezarcos y hablaros sobre su obra. Yo me voy a invitar un poco a contaros un poco por qué decidimos en Cabaret Voltaire, cómo conocimos la obra de Agustín Mezarcos y la decidimos publicar. Nuestra editorial llevamos ya casi 8 años editando, tenemos
más de 50 títulos. Más de 50 títulos ya editados y prácticamente el 80% de nuestras publicaciones son traducciones de literatura francesa. Entonces, hace aproximadamente, yo creo que 10 años, cuando ya estábamos preparando qué línea editorial íbamos a llevar y decidiendo un poco los títulos a publicar, pues en un viaje a París, precisamente, comiendo con un profesor de la Sorbona, que era amigo nuestro, al enterarse de que mi socio de la editorial era de Almería, pues dije, hombre, entonces habrás leído algo de Agustín Gómez Arcos. Los dos nos miramos y dijimos, no es que lo hayamos leído, es que no sabemos quién es Agustín Gómez Arcos. Entonces él dijo, bueno, pues entonces no podéis, nada más que terminemos de comer, no vais a la librería y compráis algunos de esos títulos, porque dice, Agustín Gómez Arcos es uno de los escritores españoles más leídos en Francia en los últimos años. Dice, además, ha muerto hace poco, esto en el 2005, 2006, pero ha muerto hace 6 o 7 años, una enfermedad con un desenlace muy rápido, pero dice, bueno, aquí es toda una institución. Entonces, pues, a raíz de esos dos títulos que compramos, que fue El Cordero Carnívoro y Ana no, pues evidentemente a la mitad del libro decidimos que Agustín Gómez Arcos iba a estar en Cabaret Contigo. Entonces decidimos recuperar su obra, y de hecho, como bien has dicho, no me acuerdo de su nombre, pues ya hemos publicado 6 novelas y un tomito toda su poesía completa. De Agustín, aquí en España se le ha calificado de escritor olvidado, se le ha calificado de escritor maldito también, y pues también se ha dicho que era un escritor fantasma en España. Yo creo que lo que era Agustín era un escritor silenciado. Primero fue silenciado por el franquismo, tanto que se tuvo que ir en 1968 y decidir irse a Francia para poder continuar escribiendo. Y luego fue silenciado a la muerte de Franco pues, por la transición y por la democracia incipiente. Ya Relación dará más datos del porqué de ese silenciamiento. Bueno, y en cuanto Fernando lea uno de los párrafos de sus libros, no sabréis por qué, pero un escritor realmente incómodo para aquellos años de la transición, por supuesto, todavía. Entonces, Agustín no es un escritor más del siglo. Agustín tiene su obra, su obra está traducida a más de 15 idiomas. Agustín ha vendido en el mundo cientos de miles de ejemplares, no en España, en el mundo. Agustín ha sido condecorado, ha ganado multitud de premios literarios en Francia, ha sido varias veces finalista del concurso. Realmente no lo ha ganado nunca porque se da falta la nacionalidad francesa y él nunca renunció a la nacionalidad española. Agustín fue condecorado por el Estado francés 2 veces con la Orden de Caballero de las Letras y las Artes, primero como grado de oficial y luego de comandante. Esta segunda condecoración solo la tienen media docena de españoles, entre ellos Picasso. O sea, Agustín Gómez Arcos no es un escritor más, y ahora hacemos hablar más de él. Luego también deciros que uno de los éxitos en la recuperación de Agustín se debe a las traducciones de la Nación Elvira. Entonces, yo creo las traducciones. Agustín tiene una traducción muy difícil porque es literatura española pensada en español, escrita en francés, y luego todo eso hay que volverlo a traer al español. Y es muy difícil, su imaginario es un imaginario español, un imaginario andaluz. Entonces, realmente, eso está escrito en francés, pero tiene que sonar en español. Entonces, Adoración ha hecho un trabajo magnífico, porque luego gran parte del éxito también lo tiene ella. Y luego, pues bueno, ya os presento Adoración. Adoración es catedrática de la Universidad de Granada, es profesora en la Facultad de Traducción e Interpretación y da clases de lengua y de traducción literaria. Y eso. Pues muchísimas gracias. No sé si se me oye. Vamos a ver. A ver, esto no sé. Así sí. Y yo esto nunca he dado clase con cosas de. Bien, yo. Sí, así se me oye, ¿no? Un poco más. Tiene que lo hacemos. Vale, aquí.
presentación tan cariñosa. El mérito no lo tengo yo, el mérito lo tiene Agustín, pero bueno, yo hago lo que puedo. Muchas gracias también a los organizadores de estas jornadas por haber pensado en mí, por haberme invitado a hablar aquí de Agustín Gómez Arcos. Y gracias también a Fernando Rubio, que está aquí a mi lado y que me va a ayudar a leer un poco, bueno, me va a ayudar a llevar un poco esta conferencia, porque va a leer párrafos, algunos extractos de la obra de Agustín Gómez Arcos que, a modo de ilustración, he pensado pues, incluir en esta conferencia. Bien, y entonces veo el público y me consta, porque veo gente que sé que conocen la obra de Agustín Gómez Arcos, que han leído a Agustín Gómez Arcos, pero es probable que también entre el público haya personas que no han oído nunca hablar de él, que no saben quién es. Entonces, si me permitís, antes de entrar de lleno en el comentario de esta obra, de esta María República, podría, si puedo, hacer un pequeño repaso de la vida de Gómez Arcos, quién fue Gómez Arcos, qué escribió, cómo escribió Gómez Arcos. Y bueno, en cierto modo ya lo ha comentado Miguel, pero claro, mucha gente a mí me lo han preguntado, ¿qué estás traduciendo ahora? Pues a Agustín Gómez Arcos. Y me dicen, pero vamos a ver, con un nombre tan español, ¿cómo hay que traducir al español a esa persona? ¿No? Es una cosa. Entonces, pues es un poco contextualizar la vida de este autor para que a partir de ahí entendamos mejor su libro María República. Gómez Arcos nació en Ix, un pueblecito de la provincia de Almería, en la Alpujarra almeriense, un pueblo muy pequeño, y fue su familia, él era el más pequeño de 7 hermanos, y su familia fue la primera represaliada cuando el golpe de Estado de Franco, porque el padre de Agustín Gómez Arcos era el alcalde republicano, claro, del pueblo de Enix. Evidentemente, los primeros represaliados fueron pues, el alcalde y su familia. No lo mataron al padre, ni a sus hermanos, ni a su madre, pero sí los apartaron completamente de la vida social del pueblo. Tuvieron unas represalias tremendas, económicas, represalias políticas, en fin, lo pasaron francamente mal. Y Agustín, en uno de sus poemas, ya de mayor, recuerda esa dura situación que le tocó vivir a su familia y que fue para él un trauma de infancia que, lógicamente, creo que nunca pudo superar. La puerta sin historia que cerraba mi patio, madera carcomida de intemperie y de años, por donde nos entraban las gentes y el trabajo. Una mala mañana se despertó gritando 2 palabras infames pintadas en bermejo: los rojos. Aquí vive, aquí hay que degollarlos. Entonces, en esta situación tan tremenda, a Agustín pues, le tocó vivir muchas penurias. Agustín pequeño, niño, por ejemplo, tuvo que cuidar de las 2 o 3 cabras que poseía su familia y llevarlas al monte para que pastaran, un poco lo que en fin, también se cuenta de Miguel Hernández. Tenía que ir con su padre, siendo muy pequeño, a recoger esparto y luego para venderlo y poder así ayudar a esa precaria situación familiar. Pero Agustín era un niño muy listo. Agustín desde muy pequeño leía mucho y, como ya os he dicho, era el pequeño de 7 hermanos. Y la hermana, una de sus hermanas, que se va a Almería a servir, le pide a los señores a los que ella iba, los señores de la casa donde ella iba a servir como interna, les pide que dejen a su hermano pequeño que viva con ella, de tal manera que el niño pueda asistir a las clases del instituto en Almería. Entonces Agustín se va con su hermana y en
Almería tiene la enorme suerte de dar con una profesora de lengua y literatura española, la catedrática de instituto llamada Celia Viñas. Los que sois de Almería o conocéis Almería sabéis que hay un instituto, era el Instituto de Niñas, ¿no?, que se llama Celia Viñas. Y Celia Viñas era una catalana que no solamente le encantaba la docencia, sino que además también era escritora y escribió muchas obras de literatura infantil sobre todo. Entonces, Celia Viñas ve en el pequeño Agustín la posibilidad de que haga algo en el mundo de la literatura y lo anima para que lea a los clásicos, lo anima para que escriba, lo anima para que actúe en esas representaciones de teatro que hacían en el instituto. Esta Celia Viñas, que tanto ayudó a Agustín a despegar en el mundo de la literatura, murió muy joven, murió de parto, y cuando Agustín se enteró de la muerte de su amada maestra Celia Viñas, le escribió un poema llamado Canción de la Maestra. Vamos a escuchar un breve fragmento. Ay, Celia, amiga, maestra, recuerdo tu lejana memoria detrás de una mesa de madera marrón en el viejo instituto del claustro sombreado, en el viejo instituto de la fuente sombría, del níspero sombrío, en el viejo instituto de la higuera, de las altas palmeras, del jazminero. Recuerdo que tú nos enseñabas que hay hombres, solo hombres, no rosas, ni cantares, ni juncos, ni praderas, no montes escarpados, ni páramos dorados, no aguiluchos que suben más altos que las nubes, ni nubes que se quedan casi al borde del suelo. Hombres, tan solo hombres, que iniciaron su camino en la cumbre como los victoriosos, como los elegidos por el Dios de los fuertes. Que hay hombres que iniciaron su camino en la cumbre y no en el llano. Ahora sé que todo aquello era humildad. Y tú nos enseñabas que la humildad es soberbia más rica, más fina, más pujante y más alta. Y nos pusiste aquel ejemplo del humilde Fray Luis, del soberbio Fray Luis, del rígido Fray Luis, soberbiamente humilde. En 1953 termina ya su bachillerato y su hermano mayor, su hermano Antonio, va a Cataluña, emigra a Barcelona, y entonces se lo lleva con él, se lleva a Agustín con él para que estudie Derecho. Su hermano Antonio lo matricula en la Facultad de Derecho, pero Agustín el Derecho como que no le gusta, y él utiliza la facultad no para estudiar, sino para utilizar los servicios del teatro universitario, para escribir poemas, para escribir algún que otro cuento. Y al final, pues resulta que cuando ya se va a matricular en tercero de Derecho, decide colgar los libros y abandonar completamente la carrera del todo. Y lo que hace es que se marcha a Madrid, ya solo, hay una ruptura ella con su hermano, y se va a Madrid con la única idea de dedicarse al teatro absolutamente, escribir teatro y dedicarse al teatro. Y ahí empiezan pues, los problemas de Agustín. Porque con 27 años, en 1960, gana el Premio Nacional de Teatro con una obra que se llama Elecciones Generales. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero en el año 62 gana el Premio Nacional Lope de Vega por una obra que se llama Diálogos de la Herejía. ¿Y qué ocurre con ese premio? Pues que recibe una carta diciendo que le han concedido el premio Lope de Vega, el hombre supongo que se pone tan contento, y a los pocos días recibe otra carta diciendo que el premio quedó desierto, que le han retirado el premio por razones de censura. Sabéis que entonces
entonces todo lo que se escribía, todo lo que se iba a publicar o todo lo que se iba a representar tenía que pasar por la censura. Y la censura dice, esta obra no. Entonces, después de haberle dado el premio, se lo quitan. Bueno, a partir de ese momento, cualquier obra de teatro que él pretendía montar, representar o publicar, la censura sistemáticamente le dice que no, que no, que no. No hay manera humana de que pueda publicar o representar algo. Y ya en el año, ¿cuándo? 64, 66, 66, dice, bueno, me presento otra vez al premio Lope de Vega. Se vuelve a presentar, esta vez con otra obra que se titula Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas. Se presenta con esa obra y ¿qué os creéis que pasó? Vuelve otra vez la misma historia, vuelven a darle el primer premio, no es el premio, no hay nada más que uno, vuelve a ganar el premio, se lo comunican y le vuelven a comunicar unos días después que por razones de censura le han quitado el premio y que se queda otra vez sin premio. Entonces, eso fue ya el detonante, esa fue la gota que colmó el vaso. Y a partir de ese momento, Gómez Arcos decide marcharse de España porque ya se asfixia. Le pagan el premio. Eso es. Pero le pagan el premio, le pagan se lo dan. Y con ese dinero es con el que decide. Exactamente. Claro, si es que, Dios mío, sí que se lo han montado. Pero no se lo dan, realmente se lo retiran. Bien, entonces ahí termina la etapa de dramaturgo, la etapa de escritor en lengua española, la etapa de juventud de Agustín Gómez Arcos. Se cierra ahí una etapa y entonces él se marcha al extranjero. Se marcha primero a Londres, en Londres las cosas no le parece que le vayan muy bien y claro, surge en el año, eso se va en el año 66 y en el año 68 todos sabemos, o bueno, aunque mucha gente joven no lo haya vivido, pasa mayo del 68 francés, llega a sus oídos, evidentemente, pues que él estaba en Londres, y yo creo que en cuanto se iniciaron por primera vez, después de los sucesos de mayo del 68, el ferry, otra vez que iba desde Inglaterra hasta Francia, yo creo que cogió el primer ferry para irse porque a primeros de junio del 66 Agustín Gómez Arcos llega a París. Del 68, perdón, Agustín Gómez Arcos llega a París. Y entonces ahí sí, hay esa efervescencia, hay esa revolución de la juventud, esas ideas algo, como diría yo, anarquizantes. Un pequeño paréntesis, Agustín Gómez Arcos nunca estuvo apuntado a ningún partido político. Él nunca. Él era un republicano, pero nunca militó en ningún partido político. Yo creo que porque como todo buen artista, todo buen escritor, tenía una vena anarquizante, en el buen sentido de la palabra, que le impedía estar metido en ningún partido. Entonces, él se encuentra en París como, pues no sé, como pez en el agua, se encuentra muy bien y decide de una manera casi visceral, dice, yo me quedo a vivir aquí. ¿Y qué pasa durante 4 años más o menos en que se queda a vivir en París? Pues que tiene que malvivir con los trabajos que le salen para poder subsistir, que si camarero, bueno, camarero ni siquiera, no sabía mucho francés, pero sí fregar platos o dar alguna clase particular de español. Medio consigue vivir, pero lo que sí hace es que se pone a estudiar el francés, se pone a estudiar la lengua, se pone a leer a los clásicos franceses, va a muchas representaciones de teatro y entonces empieza a coger un conocimiento de la lengua francesa bastante serio. Pasan unos años así, estudiando, trabajando, y un día se encuentra con un republicano español exiliado en París, Luis Arocena, que este hombre era gerente de un café-teatro de estos que proliferaron en el París de los años 60-70, pequeños locales en donde se tomaba la gente una copa y veía una horita de teatro, se llamaban cafés-teatro. Y este Luis Arocena era gerente de un café-teatro
barrio latino en París y le dice, oye, mira, necesito un camarero, si tú te quieres venir allí al Café Teatro. Entonces Agustín dice, bueno, pues oye, muy bien, se va allí a trabajar al Café Teatro y aquello fue el inicio de su nueva etapa, de una manera remota, claro, pero aquello fue el punto de inflexión que hizo que él llegara a ser una personalidad importante en el mundo de la literatura francesa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque él trabajaba en el Café Teatro, digo, de camarero, pero en algún momento Luis Arocena le dijo, oye, ¿tú no has ido traduciendo ya algunas de tus obras al francés? Y pues sí, yo para hacer mis ejercicios he ido traduciendo al francés algunas de mis obras de teatro. Hombre, pues podías montar alguna. Entonces empieza a montar en ese Café Teatro sus propias obras de teatro. Y así, un buen día aparece por el Café Teatro, La Scala se llamaba el Café Teatro. Aparece un buen día por allí el director de una de las más importantes y prestigiosas editoriales que hay en Francia, la editorial Stock. Y va el hombre, ve la obra de teatro que había, se toma su copa y se ve que le gustó mucho esa obra porque preguntó quién era el autor de esa obra. Agustín le dice, soy yo. Y le propone, este editor, le propone que escriba una novela en francés. Claro, yo supongo que Agustín debía de estar un poco así como atónito, diciendo, bueno, yo nunca he escrito novela y además yo no sé hasta qué punto el francés lo domino como para escribir una novela. Pero Agustín no se arregló y dijo, vale, de acuerdo, escribo una novela. Y ahí escribe en un año, en el año 75, publica, sí, le pagaron un dinero para que el hombre pudiera trabajar, pudiera escribir, y publica en el año 75 El Cordero Carnívoro. El Cordero Carnívoro es un libro duro, pero es un libro bellísimo, un libro que podríamos decir políticamente incorrecto, un libro que en algunos casos ha herido ciertas sensibilidades un poco pasguatas, pero a mí me parece un libro fenomenal. Fue salir el libro y conseguir el premio Hermès, el primer premio de todos, de los montones de premios, como ha dicho antes Miguel Lázaro, un montón de premios literarios que le dieron en Francia. Al año siguiente escribe, año 76, publica María República, de la que ahora hablaremos enseguida. Año 77 publica Ananá. Ananá es una magnífica novela que recibió 3 premios literarios, 3, que además se hizo una adaptación cinematográfica estupenda y que además, y eso es lo más interesante, se han hecho varias adaptaciones teatrales de esta Ananá. La última, que yo sepa, del año 2006, y además habían pasado 30 años ya prácticamente desde que se publicó Ananá, y a los 30 años se retoma esa novela y se hace una adaptación teatral. Ananá, ahora hablaremos un pelín de Ananá, se desarrolla en España, y entonces hacen una adaptación teatral a base de guitarra clásica española, recitado y danza. Yo supongo que tenía que ser una auténtica belleza, ¿verdad?, esa adaptación teatral. Es decir, una novela que tiene muchísimos premios. ¿Qué más podríamos citar? En el año 78 queda finalista del premio Goncourt con Escena de caza furtiva. Un libro publicado en el año 83, El niño pan, es un libro que fue libro de lectura en los institutos de segunda enseñanza en Francia. Se lo daban a los estudiantes, a los niños para que lo leyeran. Luego cabe mencionar muy brevemente una novela que él escribe en francés, Un oiseau brûlé vif, que luego reescribe en español, Un pájaro quemado vivo, que publica en español, publica en España, y fijaros, y lo mismo ocurre con otra, La Feuillon, un libro que él escribe en francés y que escribe
escribe también, reescribe en español y publica en español con el título de Marruecos. Pues bien, fijaros qué cosa tan curiosa. Un oiseau brûlé vif queda finalista por segunda vez, segunda obra de Gómez Arcos, finalista del premio Goncourt. En España, Un pájaro quemado vivo pasó sin pena ni gloria. Nadie se enteró, prácticamente nadie leyó, no hubo ninguna reseña, una leyó, una diciendo, bueno, otra vez hablando de que si el franquismo. Bien. Y La Reveló, que ganó también otro premio literario, el Grand Prix du Levant, que llega a España, lo reescribe él mismo, lo llama como título Marruecos, otro libro que pasa en España sin pena ni gloria. Es decir, hay una descompensación entre lo que le han reconocido en Francia y lo que se le ignora aquí. Y podríamos decir por qué. ¿Qué es lo que los franceses, el público, la crítica francesa ha encontrado en Gómez Arcos? Yo creo que lo que le han aplaudido, en primer lugar, es su manera de escribir. Gómez Arcos escribe en una prosa poética bellísima, con unos ecos lorquianos, con unos aires valleinclanescos. Hay como unas transparencias en su literatura bajo las cuales vemos retazos de teatro del siglo de oro, vemos la novela picaresca, vemos ese mester de juglaría o de clerecía, es decir, lo que la literatura española dio a la literatura universal. Por eso hay ciertos autores que dicen la escritura de Gómez Arcos es una escritura original en el sentido etimológico del término, es decir, una escritura que vuelve a los orígenes y los transmite a las nuevas, ubicaba en España. Muchas de mis novelas están ambientadas en los años de la posguerra, en los años del franquismo. No es que yo sienta especial inclinación hacia aquella época de la historia de mi país, pero fueron esos los años que me tocaron vivir en España, y uno siempre está condicionado por los recuerdos de infancia y de juventud. Por otra parte, considero que todo escritor debe ser testigo y memoria de la humanidad, y por lo tanto creo que tengo el derecho y el deber de participar en la memoria de mi pueblo. Francia me ha acogido como escritor y mis novelas han conseguido llegar a los lectores franceses, lo que para mí es un honor. Pero eso no quita para que me sienta orgulloso de ser español. Creo que España es la cuna de la cultura occidental, aunque nuestra enorme riqueza cultural no esté suficientemente valorada en el mundo. Por eso en mi obra intento mostrar la España eterna. A mi juicio, el Quijote o la Celestina no son personajes del pasado, sino del futuro. Bien, decía Gómez Arcos que sus novelas las ambientaba en los tiempos del franquismo, en los tiempos que a él le tocaron vivir. Pero sí, de acuerdo, las ambientó en esa época, pero yo no estoy totalmente de acuerdo, porque muchas de sus obras tienen, la mayoría, tienen como dos temporalidades, dos tiempos paralelos. Dos tiempos paralelos. Uno que sería el presente de la protagonista. Digo la protagonista porque casi todas sus novelas es una mujer la protagonista. El momento presente de la protagonista suele estar, o está siempre entre los últimos meses del franquismo, es decir, cuando Franco está ya prácticamente es una momia muerta, y los primeros años de la transición. En esa época es cuando está ubicado el presente de la protagonista. Esa protagonista lo que hace es continuos recuerdos, continuamente está recordando
cinematográfico que hace que se establezca como una especie de puente entre lo que pasó y lo que está pasando en este momento. Como si Gómez Arcos en sus novelas quisiera insistir en un hecho. Vale, sí, estamos en el post-franquismo, se ha acabado el franquismo, pero no podemos olvidar lo que pasó y lo que nos hicieron pasar. Es decir, la memoria histórica. Antes de que se hablara de memoria histórica, las novelas de Agustín Gómez Arcos estaban ya reivindicando eso. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que en la España que vivíamos de la transición, eso no encajaba muy bien. Vamos a ver un ejemplo con el caso para que veáis esta doble temporalidad, que lo he extraído de su novela Ánano. En Ánano tenemos el caso de una mujer mayor, tiene 75 años, es una mujer que ha perdido a su marido, que ha perdido a sus 2 hijos, porque se fueron a luchar por la República, los murieron en el frente de Teruel. Entonces, ella ha vivido siempre sola, y el único que no ha muerto es su hijo Jesús, el pequeño, pero las tropas franquistas lo apresaron un pilín antes de acabar la guerra y lo condenaron a cadena perpetua porque lo acusaron de pertenecer al Partido Comunista. Entonces lo condenan a cadena perpetua y su hijo Jesús está en la cárcel desde hace 30 años y ella siempre vive sola. Entonces, cuando ya tiene una edad muy avanzada, ella decide, porque sabe que se va a morir, decide ir a ver a su hijo a la cárcel. No se sabe dónde está la cárcel, pero la cárcel dice que está en el norte y ella vive en el sur, en un pueblecito de pescadores del sur. Decide ir a ver a su hijo a la cárcel para abrazarlo por última vez antes de morir. Entonces, como no tiene dinero, pues decide ir andando. A España, tanto. Y como además es una mujer que durante 30 años ha vivido sola, porque los vecinos no querían hablar nunca con ella, no querían tener ninguna relación con ella, se asusta de ver a la gente y entonces decide utilizar ese camino duro, hostil y muy solitario de la vía del tren. Entonces camina por la vía del tren desde Almería hasta el norte de España y va en busca de su hijo para abrazarlo. Durante meses, claro, le dura el viaje, va caminando y solamente la acompañan la sombra, el recuerdo de sus muertos. Los días son largos, las noches cortas. Las estrellas brillan con más intensidad durante más tiempo, impidiendo que la noche se oscurezca, se vuelva negra del todo y solo se resignan a desaparecer cuando despunta el día. Bajo su influjo, los grillos estridulan más si cabe, los ruiseñores se desgañitan, las luciérnagas se creen farolas, los fuegos fatuos indican los cementerios y desvelan el emplazamiento, por todos ignorado, de las fosas comunes. ¿Será aquí, en esta árida tierra anónima, corroída por la cal viva, donde se descompusieron sus muertos? Si gritara el nombre de su marido, el nombre de sus hijos, alguno de esos fuegos fatuos brillaría con más fulgor. Sin querer, los llama en voz baja, yendo de acá para allá, a la espera de un eco, de una señal. Los nombres salen de su boca envueltos en una ternura 30 años más joven que ella. Bien, yo creo que se ve bien, ¿no? Esa dualidad, esa doble temporalidad. Hay un segundo ejemplo que también les propongo, este lo he extraído de Escena de caza furtiva,
habla del caso de Teresa López, que es una obrera a la que la policía franquista había torturado. Teresa López estaba casada, también habían cogido, la policía franquista había cogido a su marido y también lo habían torturado, solo que al jefe de policía que lo había torturado se le fue la mano y mató al marido en la tortura, en el acto de los días de la tortura. Ella pudo escapar y resulta que 19 años más tarde, es decir, el momento presente de Teresa López, a ese jefe de policía lo han matado, lo han asesinado, le han pegado 2 tiros en el Bajo Oriente, utiliza un lugar muy concreto de Agustín Gómez Arcos, y Teresa López va a su entierro. Vestida con el sempiterno gris cotidiano, lujo parejo, sin noche ni día, que igual sirve para la muerte de la vida como para la muerte de la muerte. Su anonimato es tan evidente que más allá de su presencia física se percibe otra presencia esencial, algo así como el derecho inalienable de acudir a la cita necrológica en este día póstumo que ella misma preparó y esperó durante 19 años. Se llama Teresa López, nombre ya olvidado de casi todas las memorias. Hace mucho tiempo que nadie se lo pregunta. Su propia voz nunca lo pronuncia. Nombre que tuvo fecha e historia, pero que vive muerto desde que asesinaron a un tal Luis Moriana, su marido. Por fin estás muerto y yo voy a tu entierro, cadáver de mierda. Te seguiré hasta que te vea bajo tierra, en el hoyo profundo del que nadie podrá sacarte. No me han invitado a tu entierro, no temas, las normas son las normas, pero tengo perfecto derecho a estar aquí. Dime, ¿te acuerdas de mí? Seguro que no. Entre el montón de víctimas perdidas en tu memoria, solo soy una más, una de tantas, sin nombre, sin rostro, sin voz. Un dolor, un grito mudo, una agonía puramente anónima. Pero mira, no estoy muerta. Quizás nadie haya escapado de tus garras, pero yo sobreviví por casualidad a tus cámaras de tortura. Sí, por casualidad, no creo en los milagros. Y consagré mi vida a urdir tu muerte. La novela, el género de la novela, decía Gómez Arcos, más que cualquier otra expresión literaria, fijaros que decía, es memoria de la humanidad. Y sigue diciendo, el político olvida, el escritor no. Eso es una frase, creo que a tener en cuenta. Entonces, las novelas, como os decía antes, sus novelas, este tipo de novelas, encajaban, y creo que siguen encajando muy mal, en esa España de la transición, de la reconciliación, de aquí no ha pasado nada, de la movida de los 80, aquí los que somos mayores nos acordamos de que, bueno, aquí era una cosa, aquí vivimos muy bien, aquí hay un desarrollismo, aquí no pasa nada, ¿para qué vamos a volver otra vez? De ahí yo incluyo a todos los partidos políticos, de derechas y de izquierdas. Y eso es una apreciación mía, pero también es verdad que Agustín Gómez Arcos, en el momento que se inicia la transición, ya viene a España. Viene a España, no solamente viene de visita, sino que se alquila una casa en Madrid y tiene su casa en Madrid y pasa largas temporadas en Madrid, pero él está muy desanimado porque ve que lo que él pensaba que en algún momento podría ocurrir, y era que, bueno, pues que se rescatara la idea de la Tercera República, que se rescatara la memoria, que esas personas que habían sufrido tanto como él, como
o gente que él conoció se pudieran reivindicar lo que les había pasado, pudieran hablar libremente, pues ve que no. Y se desanima muchísimo. Tanto es así que en el año 98, unos meses antes de morir, hubo un congreso de escritores en Almería. Él fue allí, Almería capital, hay que decir que nunca volvió a su pueblo. En ese congreso de escritores, Agustín Gómez Arcos comentó con gran amargura: la reconciliación es mentira. No ha existido nunca. Lo que hoy estoy viendo en España, con esta crispación, es más duro que lo que yo viví en el franquismo. Es muy grave que se deje a un país sin pasado. Y aquí se ha hecho un gran esfuerzo por borrar el pasado. Muy bien. Como os decía, Gómez Arcos murió en el año 98, una muerte muy repentina. Y fijaros hasta qué punto el gobierno francés, el Estado francés, lo reconoció su valor, que está enterrado en el cementerio de Montmartre. O sea, Agustín Gómez Arcos no está enterrado en España, está enterrado en París, en el cementerio de Montmartre. Un cementerio que se reserva a grandes personalidades. El año que enterraron a Gómez Arcos solamente enterraron a él y a 4 personas más. Y está en el mismo cementerio, al lado, donde están enterradas personalidades tan importantes como Emilio Zola, que seguramente reconoceréis o habréis oído hablar de él, o Berlioz, el compositor Berlioz, o Nijinsky, el bailarín Nijinsky, coreógrafo Nijinsky, Stendhal, también está allí. Es decir, que le ha dado Francia, además de pues, esas condecoraciones de las que hablaba Miguel, le ha dado Francia muchísimo a Agustín Gómez Arcos y, desgraciadamente, en España pues todavía muchísima gente no lo conoce. Y ahora me gustaría pues, empezar a hablar un poquito de María República. Se trata, como os decía al principio, de la segunda novela que escribe Agustín efectivamente, se me olvidaba decir, y parece Fernando me lo recuerda, que era el escritor favorito de François Mitterrand. Cada vez que salía una obra de Agustín Gómez Arcos, acudía desde el Elíseo, desde el Palacio del Elíseo, a la casa de Agustín Gómez Arcos, un motorista, pidiéndole un ejemplar firmado para llevárselo al presidente de la República, François Mitterrand. Y es verdad, era uno de sus escritores favoritos, amigo personal, vamos. Bien, entonces decía que es la segunda novela que escribe esta María República, la segunda que escribe Agustín en francés. Y hay una cosa muy interesante, y es que él dice que esta novela es la más autobiográfica de todas las que él ha escrito, que lo que hay ahí en ese personaje de María República son sus sentimientos, es su manera de ser, es lo que él ha pensado, es muchas partes de su historia, de su juventud, y las ha plasmado en este personaje, María República. Y además, hasta tal extremo llega, y para que no quede lugar a dudas, cuando vamos leyendo hacia la mitad de la novela, vemos el nombre completo de la protagonista, que se llama María República Gómez Arcos. Para que no haya lugar a dudas, le da hasta sus apellidos. Si alguien quiere saber cómo soy y cómo pienso, que lo busque en María República. Le di mis apellidos a la protagonista para hacerme copartícipe de la rebeldía de ese personaje. Este libro tiene 2 dedicatorias, una al principio y otra al final.
murió fusilada en una prisión de España en octubre de 1939 y que tuvo el coraje revolucionario de llamar a su hija María República. Escuchen la primera página del libro. Puerta pesada, grande, puerta metálica que se abre con ruido de cerrarse, puerta trampa, para siempre. Afuera, el callejón polvoriento, el pregón de un vendedor ambulante. Adentro, el patio de muros altos, umbrío, sombreado por granados y limoneros, grana y oro. Por encima, viento tórrido y polvo sofocante, aire sucio, sin claroscuros. Mes de agosto. Los limoneros verdes y los granados escarlatas impiden que el sol reseque las losas de piedra, viejas de 9 siglos cristianos, de 9 siglos árabes, de 3 siglos romanos, que un jardinero laico, vieja momia cedida por el señor obispo, riega minuciosamente cada media hora. El vapor de agua, nube de soledad, se eleva y se detiene un momento entre las ramas, sugestivo y perezoso, buscando un juego lúbrico impropio del lugar. Pero el tiempo, que no tiene flaquezas, lo volatiliza antes de que se convierta en gota, gota cuajada, gota desprendida. Pájaros anónimos, invisibles y sonoros en duermevela, pájaros de mediodía de agosto. No me digáis que esto no es prosa poética de primera calidad. Pues esa puerta trampa que sale al principio, esa puerta trampa que se abre con ruido de cerrarse, es la puerta de un convento de clausura. Y a ese convento de clausura va a entrar María República. Y no va a entrar ahí por convicciones religiosas, porque de pronto haya tenido una revelación, sino obligada por su tía franquista. María República es hija de comunistas notorios fusilados en octubre de 1939 y que tuvo una infancia muy difícil. Quedó huérfana, puesto que mataron a sus padres siendo muy niña, y se quedó con la responsabilidad de cuidar de su hermanito pequeño, que era casi un bebé. Nadie la socorrió, nadie la acogió, nadie la ayudó, todo lo contrario. Su tía franquista le arrebató al hermanito y lo metió en un seminario para que se hiciera cura. A ella la abandonaron a su suerte, estuvo a punto de morir de hambre. El alcalde de su pueblo le rapó la cabeza, la violaron. Pasaron los años, ella intenta averiguar dónde están los cuerpos de sus padres, los que habían fusilado, y nadie quiere o nadie sabe decirle dónde están. Entonces, María República decide enterrar los cuerpos de sus padres en la tumba de su cabeza, para que vayan siempre con ella, y todos los años en el aniversario de la muerte de sus padres se ponen 2 claveles rojos en el pelo. Para sobrevivir no le queda más remedio que acudir a la prostitución, no tiene otra salida. Pero María República nunca se rindió, y lo que para cualquiera hubiera sido una cosa denigrante, ella lo convirtió en su acto de rebeldía personal. Cuando le hacen el primer reconocimiento médico en el burdel, le diagnostican sífilis. Entonces, María República piensa que la vida ofrece otras armas para causar bajas al enemigo, y la sífilis será su bomba bacteriológica. Los hombres son la mano ejecutora de la justicia, pero también el instrumento de su propia destrucción.
Esa verdad me pareció en toda su desnudez cuando supe en el prostíbulo de la calle del Carmelo, en Barcelona, que el tercer hijo de don Jaime, cliente mío desde hacía 3 años, había nacido con el cuerpo cubierto de pelos como un mono y las pupilas puestas hacia el interior del cráneo, o sea, con los ojos en blanco. Esa era mi obra, el producto alucinante de mi sífilis, que malograba para siempre la descendencia de don Jaime. En mis delirios me imaginaba a la futura raza del país, a los hijos de los vencedores, gerentes del futuro de la patria, concesionarios de patentes extranjeras, promotores inmobiliarios, militares, comisarios de policía, obispos y demás, arrastrándose penosamente hacia lo más alto de la escala social al grito de ¡Viva Franco! Todos contagiados por mi sífilis, todos deformes. Si me cuidaba, me refiero a alimentarme bien, a darme masaje 2 veces a la semana, mi cuerpo, incluso sifilítico, podría mantenerse atractivo 20 años como mínimo. A 10 clientes por mes me salían 2.400 destrucciones completas. Ellos y todos sus descendientes. Una gusanera iría invadiendo el país hasta emponzoñarlo por completo. Esa era el arma que ella dijo que le daba la vida, ¿no? Entonces María República entra en el convento a raíz de que el gobierno, y esto es cierto, quiere decir, está documentado, el gobierno de Franco en el año 70, precisamente en agosto, promulga la ley de rehabilitación social. Porque, claro, se trataba de dar una buena imagen del país a ese turismo incipiente que empezaba ya a llegar, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70, y había que limpiar España de prostitutas, mendigos y gentes de mal vivir. Entonces, todo eso lo fueron limpiando y lo iban metiendo en conventos y en dependencias varias, ¿no? Los iban metiendo para que no se notara demasiado y que la imagen del turismo pues, estuviera bien. Entonces, claro, la tía fascista, la tía franquista de María República, en cuanto se promulga esa ley, la coge del prostíbulo y la mete en el convento. Y ese convento de clausura resulta que es una España en miniatura, quiero decir, la España de aquella época. Un convento de clausura, es decir, las ideas de fuera no entran, como pasaba en esa España de Franco. Pero es que en un convento de clausura, desde fuera tampoco se sabe lo que se hace dentro. Ese mundo cerrado. Y en ese convento de clausura, en donde por supuesto María República deja de llamarse María República, se llama María Secas, claro. Lo primero que hacen es quitarle el segundo nombre de República. En ese convento de clausura, pues había una superiora muy viejecita, muy retorcida, muy malísima y sobre todo muy dictadora, como en los años 70, ya veis por dónde iba la cosa, que además tenía allí en el convento su estado mayor. El estado mayor, ¿quién era? Pues teníamos a la madre capitana del ejército, teníamos a la madre comisaria, la policía, teníamos a la madre contable, Hacienda. ¿Veis? O sea, tenía el estado mayor. Y luego estaba el pueblo que eran 200 monjas que trabajaban de sol a sol, que comían malamente, que casi no dormían, que tenían que obedecer a rajatabla todo lo que decía la madre superiora, y todas estaban allí pues súper obedientes, trabajando en la tierra, trabajando con las gallinas, trabajando en la anea, en fin, cada una trabajaba en lo que podía. Entonces, claro, allí había, como os digo, una serie de monjas que estaban todas muy obedientes, salvo de vez en cuando que salía alguna monja respondona, como vamos a ver ahora. Decía, la madre comisaria le explica a María República lo que había pasado con una de esas monjas.
era una novicia, procedía del pueblo. En cierta ocasión, un 1 de mayo, al parecer día del trabajo, según constató concienzudamente la madre comisaria, a la hora del desayuno apareció un pasquín en el refectorio quejándose de la dureza del trabajo y de la injusticia de la vida conventual. Otro día, un pasquín similar aseguraba que la comunidad aseguraba a la comunidad que aquí se trabajaba para la opresión, para satisfacer el ansia de poder de las madres y la profunda incuria aristocrática de la reverenda señora duquesa. La madre comisaria puso en marcha su impresionante sistema de delatoras y dimos con su ejemplo. La reverenda madre decidió esperar el próximo movimiento de la contestataria. Por lo visto, dijo su referencia en la reunión del Estado Mayor, no trabajan bastante. La holganza produce insomnio y el insomnio es mal consejero. El siguiente episodio se produjo en la misa mayor del domingo. Todos los simpatizantes de la ciudad se hallaban presentes, desde el señor obispo hasta los gobernadores civil y militar, pasando por el ministro de Economía y su séquito, que habían venido para estudiar sobre el terreno la concesión del nuevo aeropuerto a una firma americana. Sobre ejemplo se levantó de improviso, forzó las celosías del coro y asomándose gritó ¡explotadores! Las novicias interrumpieron el gregoriano y su ejemplo lanzó una arenga. Naturalmente, la madre comisaria la redujo al silencio en un salón y la metió en la celda de castigo. El pobre capellán dijo su ite misa es, sin darse cuenta de que aún no había hecho la elevación y los notables se quedaron aquel día sin comulgar. En fin, que la fusilamos al día siguiente, al alba, como es costumbre. El gobernador me prestó un pelotón de 6 soldados que tuve el honor de capitanear. Dicen que mi grito de ¡fuego! Resonó aquella madrugada en toda la ciudad. Yo misma disparé el tiro de gracia en la nuca de Sor Ejemplo, mi ahijada en religión. Bien, pues aquí se ve como, lógicamente, este convento es una España franquista de pequeño. Yo no os voy a desvelar cómo termina esta novela, porque seguramente alguno... Me consta que alguien ya la ha leído, porque aquí está Pepe que ya me ha dicho que la ha leído, pero bueno, alguien más a lo mejor querrá leerla. Exactamente. Pero sí os voy a adelantar una cosita, que María República no se rinde. María República está metida en ese convento, pero sí os adelanto que no se rinde. Solamente deciros una cosita que me parece interesante, y es que si María República se publica en el año 76, en el año 83, o sea, ¿cuánto? 6 años después o 7 años después, hay un conocido, seguramente alguien lo habrá oído hablar, un conocido director de cine que se llama Pedro Almodóvar. Pues Pedro Almodóvar estrenó una película que se llama Entre tinieblas. Y Entre tinieblas es la historia, no de una prostituta, pero sí de una drogadicta que entra en un convento de monjas y que las monjas, todo exactamente igual. Lo mismo, a los 7 años de haberse publicado María República, sale esta obra que cambia el título, pero por lo demás es todo lo mismo, y que además se hace una obra de teatro sobre esa película Entre tinieblas, una obra de teatro, y si lo miráis en YouTube, veréis que es Pedro Almodóvar el que lo ha escrito y el que lo ha hecho. Esto nos lleva a lo siguiente, claro, Pedro Almodóvar y Agustín Bezarcos se conocían, se sabe que hay cartas que tuvieron una relación epistolar, al menos epistolar, y eso fue el momento de la ruptura de la amistad entre Pedro Almodóvar y Agustín Bezarcos, porque claro, Agustín dijo, tío, ya te vale, ¿no? Me has fusilado mi novela, pero además totalmente, absolutamente fusilada, y la obra de teatro también. Yo lo que siempre digo es que de uno fue la obra y del otro la gloria, ¿no? Es que
dicho este que se dice. No hubo ya más relación entre ellos. Y bueno, yo solamente, ya con esto voy a terminar, este libro, que se me ha presentado como traductora de este libro, realmente no soy la traductora del libro, soy la editora, puesto que se encontraron entre los papeles que legó Agustín Gómez Arcos a sus herederos, se encontró el manuscrito en español de María República, es decir, él tenía en mente a escribir esta novela en español y la empezó a escribir, la escribió. Pero cuando Miguel Lázaro y yo vimos ese manuscrito, pues vimos que era imposible publicarlo tal cual. Primero porque faltaban bastantes páginas, se habían perdido papeles, se habían perdido páginas. Y en segundo lugar, todavía más grave, porque se trata ese manuscrito de un primer esbozo, de un borrador, en donde pues hay párrafos en donde ni siquiera están redactados, sino que hay una anotación. Hablar de cuando María República hace tal, pero no está redactado. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, utilizando ese manuscrito y la edición francesa publicada, intentar pues completar los huecos y hacer lo mejor posible. Yo no sé lo que habrá salido, pero bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. Y ya para terminar del todo, ya esta vez sí, quiero leeros la dedicatoria que termina esta novela, con la esperanza personal también de que tarde o temprano, a ser posible más temprano que tarde, se haga realidad. La dedicatoria dice así: a la Tercera República Española, que llegará algún día, aunque tenga que nacer del fuego. Muchas gracias. Al menos, ¿no?, por parte de la figura de un autor que ha tenido la relevancia, ¿no?, que nos ha dicho Adoración, para que al menos sí que en esta tierra pues tenga una cierta relevancia, un cierto renombre, y que se oiga hablar de él, ¿no?, y que al menos nos suene, ¿no? Es decir, yo eso es lo que quisiera saber, si se puede hacer algo desde la institución. Se debería hacer algo con él y con tanto otro. Se puede hacer. De hecho, si conocéis el trabajo que precisamente desde Memoria Democrática se viene haciendo en estos 2 últimos años, cuando lo está llevando Izquierda Unida, en el gobierno conjunto con el Partido Socialista, una de las labores que ha hecho esta Dirección General ha sido publicar la obra de muchísima gente que, con sus escritos, pretendía mantener al menos el escrito del recuerdo. Yo pertenezco al grupo de personas que, no es que no lo haya leído, yo no conocía a Agustín. Pero bueno, voy terriblemente sorprendido. Pero bien. Muy gratamente sorprendido. Y sí que podríamos intentar ver si se le puede rendir algún homenaje a Agustín y su obra. Yo quería también, hoy te vamos a bombardear, ¿en qué mal momento has caído? No. A ver, si yo he dicho que en Francia, en la obra esta, en la novela El Niño Pau, era una novela que se ponía en los institutos de segunda enseñanza como lectura para los niños que hacían dentro de los planes de estudios de Francia, ¿no podríamos de alguna manera, yo por ejemplo veo el libro este de Ana, ¿no?, que me parece una maravilla en la transversalidad que ahora tanto se lleva de literatura, historia, cultura española, es decir, es que hay tantas cosas que se pueden utilizar ahí, una novela como Ana, ¿no?, ¿verdad?, que para unos adolescentes es magnífica. Y no podríamos de alguna manera intentar, porque a la gente joven es a la que hay que enseñarle esto, no a los que ya somos mayores. Yo
prometer una cosa porque sí la puedo hacer. A otras puedo decir que lo puedo intentar. Nosotros hacemos todos los años, aproximadamente en el mes de octubre, un concurso literario. Lo de concurso es portal, no, pero en fin, con los colegios de toda Andalucía. A mí me corresponde trabajar con los colegios de la provincia de Granada. Los chavales y las chavalas de eso fundamentalmente pues escriben relatos que suelen ser de 2 o 3 folios, y durante un par de meses hacemos una serie de actos con ellos. Yo creo que sí voy a intentar este año y ahí ya te pillaré. Tú acuérdate de mí, que yo, vamos, aquí... Es que lo hiciéramos precisamente con el Niño Pan, algún tipo de trabajo que nos permita difundirlo en los colegios de la provincia de Granada. Como digo, esto depende de mí y sí lo puedo hacer. Ya buscaremos la forma de que lo tengan. Deciros que por primera vez este año, y saldrá en no mucho más allá de un mes, en esta ocasión, un buen número de relatos de los niños y de las niñas que han escrito. Hemos hecho un libro. ¿Sí? Teníamos 3.000 euros que se iba a llevar a la fiesta y lo invertimos en la edición del libro de Huye Corriendo, y lo vamos a repartir lógicamente por los colegios porque es un libro escrito por los niños. Pero de verdad que sí me comprometo a que este año podamos trabajar en concreto el Niño Pan. Yo no sé si habrá alguna otra obra que se pueda... A mí me parece, Ana, ¿no? Mucho mejor. Para profesores de geografía, de historia, de literatura, es que se habla de Machado, es que ahí se habla de Machado, ahí se hablan de canciones de Ciego, es bellísimo. Al margen de que, bueno, yo, de verdad, tendré la oportunidad de hablarlo con la delegada de Educación, Ana Gámez, a ver si, a través de Educación, Cultura, se pudiera hacer algún tipo de homenaje. Hay ya un compromiso menor porque no depende ya de mí, pero sí voy a intentar que se le reconozca. Agradecemos ese compromiso y bueno, creo que esta cuestión la podemos dejar para más tarde, ¿no? Y ahora dar la palabra, ¿no? Porque tenemos escaso tiempo, y que puedan preguntar, que puedan sugerir cualquier cuestión que le haya planteado. ¿Tiene alguna cuestión? Voy a dar la palabra a 2 o 3 personas y damos la... Una pregunta a José Vicente. Tengo entendido que se tiene muy poco en cuenta la opinión. Lo siento, no me acabo de recuperar el cariño. ¿Por qué se tiene tan poca en cuenta? No has entendido el micrófono, ¿no? A ver. Ahora. Pero no, Es que va a funcionar mal. bueno, Pues habla. eso no funciona. No hay Manera. A ver ahora. Mejor lo dejo. Como ayer, ¿por qué no se tiene más en cuenta la opinión de los profesionales a la hora de hacer leyes sobre educación y en los planes de estudio? ¿Por qué no acabo como estudiante, no acabo de entender que ellos que son los que realmente saben y lo pueden transmitir, luego a la hora de hacer las leyes y cambiarlas no se les tiene para nada en cuenta? Esto no lo acabo de entender. Y ahora, un poco más personal, para Adoración, como futura traductora, Hombre, qué bien. como futura traductora, y más que una pregunta, casi es un consejo. Y es la siguiente, que en esta jornada he aprendido mucho, han sido emocionantes, pero también he sufrido, porque es un tema doloroso de nuestra historia y nos sentimos pues eso, implicados. Y justo de esa implicación quería hacerle o pedirle ese consejo. ¿Cómo consigue, como traductora, al tratar estos temas personales, emocionantes, que todavía nos tocan, cómo consigue limitar esa implicación emocional? Pues no sé si lo consigo. Yo sí te puedo decir. Perdón. Sí, vamos todos y luego, Sí, vale. de acuerdo. Bien. A ver, sí. ¿Pasamos al micro?
impresión de que este país se ha convertido en un país ingenuo, naif, cuando hablamos de memoria histórica, cuando hablamos del exilio. Y dudo mucho que la Junta de Andalucía publique a Gómez Alba. Bueno, ya lo estamos. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, puesto que también ha ejercido la censura en otros trabajos precisamente sobre este tema, que como usted ha dicho, es un tema transversal a toda nuestra historia. Entiendo que habrá de comenzar con tantas otras personas que no encajaban, no es que no encajaran un poco ni mucho en la transición, es que no encajábamos nada. Y no encajábamos nada, pues porque, fíjate, han pasado 37 años desde la muerte de Franco y todavía siguen la mayoría de esos decenas de miles, por no hablar de los cientos de miles de personas en las hogueras. Y entonces parece ser que aquí, pues, la censura previa desapareció, pero seguimos autocensurándonos, porque hay cosas que son incorrectas políticamente, y el tema de memoria es uno de ellos. Porque, por ejemplo, aquí se le llena la boca a partidos llamados de izquierda, con responsabilidades institucionales, de hablar de memoria histórica. Y aquí, la mal llamada Ley de Memoria Histórica, la 56 de 2008, que se hizo poco antes de que acabara la primera legislatura de Zapatero, y como respuesta a un compromiso que había tenido con la presidenta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Irene Khan, que vino a España recién en el 2004 y planteó que el tema de memoria histórica había que darle solución. Sigue siendo un tema pendiente. Y sigue siendo un tema que hay una pieza clave, que es una ley de amnistía del año 77, del 15 de octubre, en medio de los partidos de la Moncloa, que fueron del 9 al 24 del 77. Y esa ley de amnistía que tiene 12 artículos y que es un folio, pero deja muy claro en el primero y en el segundo artículo el ámbito de aplicación y el tipo de delitos desde el 18 de julio del 36 hasta el 15 de julio del 77 en las primeras elecciones, después se amplió. Y aquí, cuando al cabo de muchísimos años se podía haber abordado el tema de la memoria, todavía se sigue sin hacer. Incluso asociaciones memorialísticas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha desistido de las exhumaciones para priorizar la plaquificación de algunos sitios. ¿Qué es lo que pasa para que tantos años después, en el 2008, el compromiso de algunos partidos con representación parlamentaria, del PSOE, de Izquierda Unida, por ejemplo, con 200 y pico asociaciones memorialísticas, de que iban a hacer una ley de memoria histórica que el Estado se hiciera cargo de las exhumaciones, de oficio, porque como es la doctrina de las Naciones Unidas de verdad, justicia y reparación, que obliga a los Estados no al derecho de saber las víctimas, sino el deber de los Estados de informar de esos delitos. Bueno, pues eso, se retiraron las proposiciones de ley, salvo una, la de Esquerra Republicana, que en la disposición de la última exigía que el rey pidiera perdón en nombre del ejército. Izquierda Unida retiró la suya, posiblemente por unos locales que les devolvieron, pero aquí hay que hablar claro de una vez y hay que dejarlo de censuras. Es decir, ¿por qué el tema de memoria histórica, habiendo gobernado 13 años y medio el Partido Socialista, no se ha planteado? ¿Por qué sigue habiendo tanto miedo? ¿Por qué después de 80 o 82 de transiciones políticas, de dictaduras a democracias, desde el año 74 comenzando por Portugal, y después el régimen de los coroneles, pues España y todos los países del este, América Latina y tal, ¿por qué en todos esos lugares donde la mayoría se hicieron leyes de punto final, en la mayoría de los lugares, salvo Uruguay, que se votó en el Parlamento hace poco y por muy poquito, pues salió a mantener la ley de amnistía? ¿Por qué es un tema intocable? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas de que eso siga siendo una ignominia? Muchas gracias. Creo que se está entendiendo demasiado. Bueno, de todas formas, no sé si hasta qué punto es pertinente la pregunta en este caso para duración. No, para mí, desde luego. No, en todo caso sería para el representante aquí de la institución, que además nos van a quitar las manecitas de Valladolid por fin, pero me parece un siglo. Aquí hay muchas más cosas que las manecitas. Muchas gracias. Sí, yo. Para la adopción. Para alguien como yo que no ha leído nada de Agustín Gómez Arcos, ¿cuál sería la primera obra que me recomendarías para introducirme en el mundo de...? Pues, a ver, ahí hay unos alumnos míos que han leído Agustín Gómez Arcos, han venido por aquí porque ellos han presentado incluso un trabajo muy bien hecho sobre Agustín Gómez Arcos. ¿Qué le podríamos decir a este muchacho de vuestra edad? ¿No? El Cordero Carnívoro. El Cordero Carnívoro.
Sí, va por lo fuerte. Bueno, pero yo no te veo cara de asustarte por nada, ¿no? Tú no te asustas. En segundo lugar, Ana. Y Ana, no, muy bien, sí. María. Y María República. Este libro es bellísimo, también. Bueno, sí, es que Agustín Gómez Arcos más o menos tiene un mismo nivel, igual de bueno siempre, ¿no? Sí, pero ahí está Dani, que está deseando de trincar el cordero carnívoro. ¿Ya? Sí, venga, entonces esta noche, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Enriqueta. Ah, Henry. Entonces, me preguntabas cómo hago para traducir sin implicarme demasiado. Pues mira, eso es muy difícil. Yo no tengo más remedio que implicarme. A lo mejor en otras traducciones de otros autores puedo no implicarme, pero con Agustín Gómez Arcos no puedo. Es que lo mío es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces, de verdad, yo estoy traduciendo y se me están cayendo unas lágrimas como puños. Eso me pasa. A eso me refería, porque yo soy muy sensible. Me pasa. De verdad que sufro. Y mejor. como futura traductora, de verdad. Mejor, más auténtico será lo que te gusta. Sí. Y el libro, por ejemplo, de Agustín Gómez Arcos, Escena de caza furtiva, ese que fue el primer libro que quedó finalista del premio Goncourt, una belleza de libro, durísimo también. Hay unas descripciones que recuerdo perfectamente. Yo me pongo a traducir, me encanta traducir a las 8 de la mañana, ponerme delante de mi ordenador a traducir tranquilamente con mi cafecito al lado. Estaba traduciendo, me tomo mi sorbito de café, sigo traduciendo y de pronto lo que yo tenía que traducir, el café se me subió aquí, me tuve que ir casi al cuarto de baño, porque, es decir, se implica uno muchísimo cuando traduces, muchísimo. Pero como traductora literaria, si quieres... Como traductora literaria. La implicación, si no te implicas en las traducciones, no harás traducciones. Yo adoro la literatura, me apasiona la literatura. Sé que dentro de la traducción, la literatura es de los temas más complicados a la hora de abordar. Pero... No, claro, quiero decir, si tú tienes que traducir un texto que trate, y eso mis alumnos de la Facultad de Traducción lo saben muy bien, un texto que trate de, ¿qué te digo yo?, las válvulas de seguridad de las bombonas de butano, ahí no tienes ningún problema de llorar ni de nada, ¿sabes? O sea, eso es así, plano. Ahora, ya en traducción literaria, y sobre todo ciertos temas que te llegan, no tienes más remedio que, como dice Miguel Lázaro, efectivamente, es que te tienes que implicar. Sin darte cuenta lo haces, además es como si luego sale una traducción buena. No tengas miedo, si lloras un día no pasa nada. Contesto muy rápidamente, con tu permiso, pero muy rápidamente. Algunas veces se nos olvida, porque sale en la prensa. Es que existe la lucha de clase, y que tú haces o no una cosa, puedes o no hacerla en función de la fuerza que tienes. Es tan imperfecta esta democracia que efectivamente no somos capaces de buscar una línea de participación. No hay forma. Yo, que me toca ver desde hace un par de años muchos problemas desde la óptica del gobierno, me da vergüenza. Me da vergüenza lo que hemos hecho con la educación. Porque pienso que habría que haberle preguntado a los colectivos implicados en la educación que hacer algún tipo de acuerdo que dure un poquito más de 4 años, que cada cual que entra, cuando entra uno a gobernar y entra los otros, y quiero mira, compañero, no a gobernar, que nunca. Y no, con eso te digo, ¿cómo? Que no te acuerdas. Entonces, es verdad, somos incapaces. Lo único que hemos conseguido hacer desde Andalucía, por ejemplo, ha sido la ley de participación, que la hemos hecho realmente desde la base. El anteproyecto lo tenemos prácticamente terminado, pero llevamos un año largo haciéndola, y estamos convencidos que al final no saldrá del gusto de todos. Pero ahí hemos estado.
esa ley ese proyecto lo puedes consultar. Ojalá muchas leyes, muchas normas se pudieran hacer así. La verdad es que cuesta un trabajo que para mí. El año pasado, en el mes de abril, se publicó una orden de emergencia con el tema de la exclusión social, tal y como estaban las cosas. Nosotros, en esta parte, la parte que nos ha tocado a algunos, hemos intentado recabar la opinión de los colectivos que se beneficiaron, porque sabíamos que era difícil para mejorarla, pero tampoco hemos tenido, salvo alguna información muy puntual, una respuesta que nos permita mejorar la orden que vamos a volver a sacar. El cauce no lo hemos conseguido, compañera. Hay que seguir intentando. Esta democracia necesita más empujones de lo que le estamos dando. El que habla tenía antecedentes penales, para bien o para mal, con la ley de amnistía me desaparecieron. No fue del agrado de casi nadie, de los que luchamos por otro tipo de democracia en aquel momento. Como decía antes, todo depende de la fuerza que tiene para hacer las cosas antes y mejor, antes o peor. En la parte que nos toca sí que estamos en las cornetas, sacando, porque efectivamente nos duele, muchos cuerpos, muchos cadáveres, y no te puedes imaginar, compañero, la cantidad de trabas que tenemos. Trabas desde las propias instituciones, pero ahí estamos. Hace escasamente un mes yo participaba en la apertura de una fosa literalmente en la cuneta de la carretera de Puerto López, entre la carretera y la fosa 25 o 30 metros, realmente en la cuneta. Todavía están 3 cuerpos de republicanos allí, pendientes de que el juzgado de instrucción número 3 de Granada se decida ir a levantar los cuerpos, porque intentamos seguir los protocolos internacionalmente ya, pero ahí estamos, ¿eh? Nos ha costado mucho trabajo tirar para adelante con el anteproyecto de ley de memoria democrática. Ya lo he visto que estos últimos días ha sido una bandera de... En fin, yo creo que todos nos alegramos, esperábamos aplicar la ley del Ayuntamiento de Granada para que quitara el monumento de las manos, y nos hemos alegrado por la sentencia que lo obliga a quitarlo. Efectivamente, aparte de los símbolos hay muchas más cosas que arreglar, efectivamente, pero es parte del trabajo que estamos haciendo. Hasta hace relativamente pocos años el miedo impedía mejorar y arreglar muchas cosas, conocer muchas cosas. Yo he tenido oportunidad, y lo digo aquí sin ningún, en fin, con la vergüenza que esto me puede producir, pero no sé, una especie de terapia para en fin, disculpar mi ignorancia. Yo he conocido lo que era la desbandad hace relativamente 7 años. Y no os podéis imaginar cuando yo realmente asumí el tema de los niños desaparecidos durante el franquismo, que también me enteré prácticamente ayer. O es que aquí todos lo sabían. No os podéis imaginar cuando sabemos que en determinados sitios del campo de la provincia de Granada hay cuerpos de republicanos o de milicianos o de mártires fusilados y enterrados. Yo el otro día tuve oportunidad de comentarle a algunos periodistas 3 casos concretos. Uno de los caminos por donde iban los maquis, los cogen, los fusilan y los entierran en el mismo camino. En ese camino a alguien se le ocurrió colocar 3 piedras grandotas. Tengo la fotografía y ahí está. No hemos podido levantar todavía y darle un enterramiento que se merece. Hay unos milicianos enterrados debajo de un olivo. Por lo que sea, nadie recoge nunca las olivas de ese árbol. Hay unos milicianos enterrados en un trozo de campo. La familia de este propietario de ese terreno nunca siembran allí. Hay cosas como estas 3 que os acabo de explicar en la historia de nuestra provincia, que están ahí e intentamos recogerlas para que no se olvide. Te puedo asegurar, compañero, que precisamente Luis Naranjo o Juan Francisco Arenas, que ayer tuvo oportunidad de estar aquí, se pelean con Dios y su madre por intentar tirar para adelante y sacar esto lo antes posible. Las trabas son muchísimas,
Nosotros confiamos, de verdad, confiamos que la izquierda en general y en la parte que nos toca en particular podamos seguir tirando para adelante y recuperar todo eso, recuperarlo todo, poner las cosas en la historia, pues como debe ser, con una cosa natural, como parte de la historia que hemos vivido, mala, pero parte de la historia, mantenerla en nuestros recuerdos y en nuestra memoria. No sé, no soy capaz de justificarme de otra forma, pero creo que siempre, al menos en la parte que a nosotros nos toca, procuramos decir las cosas tal y como las sentimos y tal y como las vivimos. Y así me expreso yo y así trato de hacerlo a la vida. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Ya es la hora, así que yo me muestro incapaz de dar clausura, ¿no?, a esta quinta jornada y voy a dejar que sea Manuel Trenzado quien así lo lleve a cabo. Bueno, ya quedan 2 minutos para 9, entonces os voy a robar 2 minutos. Que ya son los 2 últimos minutos de la jornada. Y primero hay invitado a la sexta. O sea que quiero invitar a la sexta jornada que empieza hoy, justamente. Empieza hoy a consolidarse y a prepararse. Y quiero aprovechar lo que ha ocurrido aquí con la revelación de Arturo Meacro, pues para indicar algo a cada uno de los miembros de la mesa, brevísimo, no te vayas. Primero a José Luis, que no se lo espera, pero después de su presentación, la primera sesión, con Gaspar Mazaria, a mí me preguntó: ¿y quién es ese joven profesor? Tenemos la suerte de tener estudiantes de sociología que tienen esa calidad y esa brillantez, esa calidad humana, me refiero también, como José Luis, y que lo hacen por amor al arte. Realmente el desvelo de ahora que echa José Luis y Pablo Laguna, que nos represente, pues es puramente altruista. Luego tenemos a Graciela y Fernando, que son una pareja en muchos sentidos fantástica, pero ahora me refiero a pareja académica, ¿no? Y escuchando vuestra magnífica intervención y emocionándome con la voz de bajo, el barítono de Fernando, se me ocurre quizás para las sextas jornadas podríamos realizar un día cultural y me encantaría contar con vuestra selección y declamación de lo que queráis vosotros hacer, porque seguro que va a ser emocionante y maravilloso. Ya os advierto que aquí nadie cobra nada ni podemos pagar nada, pero aprovecho la ocasión para todo lo que es un honor, no puedo decir. Muchas gracias. Miguel Lázaro tampoco se escapa. Aprovechando las conexiones que el azar nos permite, el otro día teníamos a Gonzalo Capa, que es el jefe de la sección de cultura de Granada Hoy, que no ha podido venir porque estaba muy interesado. Y como es una persona, Gonzalo, de gran sensibilidad y amplia cultura, pues estoy convencido de que el tema le va a interesar mucho. De hecho, ya me anticipó que esa beta actoral de Gómez Actor era algo que podía dar para mucho en la sección suya de Granada Hoy. Si habéis visto la película que ganó los Oscar hace 2 años, Searching for Superman, un cantante desconocido que acaba trabajando inmediatamente de albañil, pero estrella en Sudáfrica sin él saberlo. Aquí tenemos a nuestro Rodríguez, el nombre, pero en este caso se llama Gómez, ¿no? Y creo que tiene un potencial atractivo para el público, hablando ya en estos términos, enorme. Entonces, Miguel, si estás interesado, me dejas tu contacto y se lo pasaré a Gonzalo Capa por si se pone en marcha esta conexión que puede ser muy útil. Y finalmente a José Vicente, pues me temo que te va a caer una más, ya que representas. Te agradezco mucho tu compromiso para lo del concurso literario y reivindicar la figura de Gómez Actor, y como he dicho, con honestidad, te comprometes a lo que está en tus manos. Pero también te pido un compromiso para algo que no está en tu mano la decisión final, pero sí la interlocución con Juan Francisco de Arenas, con Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, para recuperar la voz y la figura de este almeriense tan relevante. Yo no sé qué tipo de distinciones se el directo, ignoro la casuística de distinciones, pero me encantaría y sería un orgullo para las quintas jornadas, pues que en las sextas jornadas Luis Naranjo anunciara la concesión de esta distinción, y sería también un orgullo para todos los presentes que hemos asistido, los que no éramos lectores ni conocíamos a Gómez Actor, o a esta revelación. Así que muchas gracias a todos los que estáis en la mesa, muchas gracias a los presentes, y la próxima jornada, la sexta, tenéis que estar aquí. Un minuto nada más. En el pueblo de Gómez Arcos, un día se le puso el nombre a una calle
y en la casa en la que vivía una placa. Hace 2 o 3 años, la corporación municipal decidió quitarle el nombre a la calle y a la casa y consiguió firmas de, me parece que de 400 vecinos, y el pueblo tiene unos 300. Y afortunadamente eso no prosperó y lo echaron atrás de la Almería. Pero esa es la respuesta que lamentablemente se tiene. Fue a raíz de la publicación de su obra en español, claro, pues la gente no la conocía. En el niño Juan de su pueblo, ¿sabes? Los personajes que salen son los que viven realmente. Con los nombres. Con los nombres originales y todo eso. Cuando un día que hice la procesión de Hijo Proyecto Andalucía, invité a todos los vecinos y os aseguro que irán.